Nuestra herencia. Nuestra herencia. Curso de Historia Denominacional. Capítulo 2. Heraldos del mensaje del segundo advenimiento. De 1755 a 1843. Tres señales espectaculares. Tres señales espectaculares ocurridas en el mundo natural en 1755, 1780 y 1833 indicaron, señalaron y apuntaron dramáticamente hacia la segunda venida del Señor. La primera se conoce como el sorprendente terremoto de Lisboa, por haber tenido allí su epicentro, aunque afectó a grandes zonas de Europa y África. Se sintió tan al norte como Suecia y Noruega, y tan al oeste como Groenlandia, América del Norte y las Antillas. En total cubrió una región de más de 4 millones de millas cuadradas. Muchas personas corrían de un lado para el otro gritando: ¡Llegó el fin del mundo! ¡Llegó el fin del mundo! El terremoto de 1755 cumplió la profecía de la apertura del sexto sello registrada en Apocalipsis 6, 12, 13. 25 años después de este terremoto, se oscureció el sol, como cumplimiento de otra extraordinaria señal. Jesús había predicho este suceso en el Monte de las Olivas cuando dijo a sus discípulos: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Marcos 13, 24. El periodo profético de 1260 años al cual Jesús hizo referencia al decir en aquellos días terminó en 1798, pero la persecución, tal como la profecía también lo había predicho, fue acortada como resultado de la Reforma Protestante. Nótese que, por lo tanto, y de acuerdo con la profecía, el oscurecimiento del sol tendría que suceder antes de que terminaran los 1260 años en 1798. Y efectivamente, ese fenómeno ocurrió el 19 de mayo de 1780 y quedó conocido en la historia como el Día Oscuro. Un médico que estaba visitando sus pacientes cuando ocurrió el fenómeno dijo que no podía ver el pañuelo blanco colocado ante sus ojos. La oscuridad era tan densa que parecía poderse palpar. Este fenómeno tuvo un efecto solemne sobre los hombres, mujeres y niños. Las iglesias abrieron sus puertas para realizar reuniones de oración, ya que la gente creía que había llegado el día del juicio final. Luego de la medianoche, la oscuridad desapareció y apareció la luna llena con apariencia de sangre. Jesús predijo también que las estrellas caerían. Esa fue otra de las señales en el reino atmosférico para que todos pudieran observarla. De acuerdo con lo que dice Juan en el Apocalipsis, las estrellas caerían del cielo en todas direcciones, como la higuera deja caer sus higos, dice Apocalipsis 6:13. Este suceso tuvo lugar el 13 de noviembre de 1833, apenas 2 años después de que Guillermo Miller comenzara a predicar la inminencia de la segunda venida del Señor Jesús. Estas tres espectaculares señales ocurridas en el mundo natural o fenómenos atmosféricos ocurrieron por la voluntad divina para llamar la atención de los hombres y mujeres a la verdad de la proximidad del fin del mundo. Estas señales dieron un gran empuje a la predicación de las doctrinas adventistas. Tres ángeles singulares. Cuando el gran reloj de Dios señaló la hora de dar el último mensaje de advertencia a un mundo que perece, se descubrió que ese hecho, ese momento histórico, estaba profetizado y simbolizado por tres poderosos ángeles. Dios podría haber enviado a la tierra para proclamar el mensaje desde las cimas de las montañas a seres celestiales en persona, rodeados de un deslumbrante resplandor, pero ese no era su plan. Esos ángeles son el símbolo de hombres, de mensajeros. A los miembros de la Iglesia de Dios en nuestros días se les ha confiado dar el mensaje de esos tres ángeles y el Espíritu Santo les da el poder para proclamarlo al mundo. Estos tres mensajes contienen en sí mismos muchas doctrinas, pero pueden resumirse de la siguiente manera. El mensaje del primer ángel le pide a los hombres que sean leales a Dios, el creador de los cielos y de la tierra, y los alerta o previene de que la hora del juicio comenzó.
El mensaje del segundo ángel declara que la Babilonia espiritual ha caído. El mensaje del tercer ángel advierte a los hombres y mujeres que viven en la época de la iglesia remanente contra el peligro de recibir la marca de la bestia. Los libros proféticos de Daniel y Apocalipsis tienen un significado especial para el último periodo de la historia del mundo, y los que viven en este tiempo hacen bien en estudiarlos detenidamente. Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 resumen algunas de las especiales enseñanzas de los libros de Daniel y Apocalipsis. Esas enseñanzas o doctrinas deben ser proclamadas por los miembros de la iglesia remanente para que los que viven en estos últimos días puedan decidirse por la verdad en vez de ser atrapados en las trampas de la tradición. Embajadores adventistas en América del Norte. Guillermo Miller, 1782 a 1849. Guillermo Miller fue el predicador más destacado de la doctrina de la segunda venida de Cristo durante la primera mitad del siglo XIX. Debido a que era el mayor de 16 hermanos, no pudo recibir una buena educación académica, pero su deseo de adquirir conocimiento lo llevó a estudiar por sí mismo y convertirse en un autodidacta. Con el tiempo y debido a su relación con incrédulos en los círculos políticos, llegó a ser deísta, aunque no estaba totalmente persuadido de esa posición y tenía todavía cierta fe en la Biblia. Luego, en forma casi misteriosa, pasó del deísmo a una fe total en Dios y en la Biblia, lo que hizo que sus nuevos amigos deístas lo desafiaran en cuanto a su fe. Con el fin de vindicarla, se puso a estudiar cuidadosamente la Biblia durante varios años. En este proceso llegó a sentir la convicción de la cercanía del advenimiento del Señor. Sus estudios comenzaron en 1816 y se extendieron intensivamente hasta 1831. Cuanto más estudiaba, más se convencía de que debía compartir con los demás sus notables e importantes descubrimientos. A los 50 años de edad y sin ninguna preparación en el arte de hablar en público, resistía el impulso de contarle a otros lo que había descubierto y aprendido. Sin embargo, como una forma de aliviar su carga, le prometió a Dios que predicaría, si le ofrecían la oportunidad de hacerlo. Un sábado de mañana, en el mes de agosto de 1831, mientras estudiaba la Biblia en su finca situada cerca del límite entre Nueva York y Vermont, llegó su sobrino, Irving Guilford, con el mensaje de que el pastor bautista de su pueblo no estaría ese domingo y que su padre lo enviaba para invitarlo a que fuera y les predicara en el culto del domingo sobre el tema del segundo advenimiento. Desde entonces, Guillermo Miller continuó predicando ininterrumpidamente en las comarcas rurales cercanas a su casa. La gente iba a escucharlo de todos los distritos y le llovían invitaciones a predicar. Predicaba acerca de las señales de la segunda venida y mencionaba la señal ya cumplida del día oscuro del 16 de mayo de 1780. Su mensaje fue respaldado por la caída de las estrellas el 13 de noviembre de 1833. Su amistad con Josué V. Himes, de Boston, hizo que le llegaran invitaciones para predicar también en las ciudades. Comenzó predicando en Nueva York en 1840 y continuó en otras importantes ciudades, estimándose que 50,000 personas aceptaron sus enseñanzas. Miller había estudiado la profecía de los 2300 días de los capítulos 8 y 9 de Daniel y estaba convencido de que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego en ocasión de la segunda venida de Cristo. Aunque predicaba mucho acerca de la segunda venida, no aceptó fijar una fecha definida hasta fines de 1844. Aunque en enero de 1843 había dicho que Cristo vendría en algún momento entre marzo de 1843 y marzo de 1844. Cuando Guillermo Miller y otros comenzaron a predicar el mensaje de las profecías, los dirigentes de las iglesias protestantes se disgustaron. A partir de la última parte de 1843 y durante 1844, muchos de los que creyeron en el mensaje del pronto advenimiento del Señor en gloria y majestad fueron expulsados o borrados de las iglesias a las que pertenecían, iglesias que continuaban amando y a las que querían ayudar. Entre los que fueron desfraternizados se encontraba Roberto Harmon y su familia.
La oposición a los que aceptaban este mensaje se fue haciendo cada vez más fuerte y en 1844 era ya evidente que las iglesias protestantes habían rechazado el mensaje del primer ángel, tal como había sido proclamado por los predicadores adventistas. Aunque 1843 y 1844 pasaron y Jesús no vino, no por eso la fe de Guillermo Miller se sintió conmovida. Él continuó predicando la verdad de la segunda venida hasta finalizar su ministerio público en 1845, muriendo 4 años después. Durante toda su vida, Miller fue un líder en la obra de Dios y un agudo estudiante de la Biblia. Sin embargo, no alcanzó a vislumbrar la verdad de la santidad del sábado. En 10 años, Guillermo Miller predicó más de 3,000 veces en unos 1,000 lugares diferentes. En 1848, el veterano obrero quedó ciego y al año siguiente murió, confiando en la esperanza del pronto regreso del Salvador. Recibió poca retribución monetaria por sus labores, pero su nombre fue parte inseparable del movimiento adventista. Fue el líder del movimiento del cual hoy nosotros formamos parte. A fines de 1842 dio a conocer al mundo su credo, que en su mayor parte representaba la fe de todos los creyentes adventistas. Estableció sus convicciones así: creo que Jesucristo volverá de nuevo a esta tierra. Creo que vendrá en la gloria de su Padre. Creo que vendrá en las nubes de los cielos. Creo que entonces recibirá su reino, reino que será eterno. Creo que los santos poseerán entonces el reino para siempre. Creo que en la ocasión de la segunda venida de Cristo, el cuerpo de cada santo fallecido resucitará como resucitó el glorioso cuerpo de Cristo. Creo que los cuerpos de los justos que vivan en la tierra cuando Él venga serán transformados de mortales a inmortales y juntamente con los justos fallecidos que resucitaron serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire y estarán para siempre con el Señor. Creo que los santos serán entonces presentados a Dios sin ninguna falta, mancha ni arruga, en amor. Creo que cuando Cristo regrese, vendrá para terminar la controversia de Sión, para librarlos del poder del tentador, es decir, del demonio. Creo que cuando Cristo venga, destruirá los cuerpos de todos los impíos que estén vivos por medio del fuego, tal como destruyó a los impíos de la antigüedad por medio del agua, y que sus almas quedarán encerradas en el infierno hasta que resuciten para condenación. Creo que luego que la tierra sea purificada por el fuego, Cristo y sus santos tomarán posesión de ella y morarán para siempre en ella. Creo que Dios ha señalado el momento cuando todas estas cosas sucederán. Creo que Dios ha revelado cuándo será ese momento. Creo que muchos que son profesores y predicadores nunca creerán o conocerán ese momento hasta que llegue. Creo que los entendidos, los que brillan como las estrellas del firmamento, conocerán el tiempo. Creo que todos los que deseen comprender y estar preparados para su venida conocerán el tiempo, y estoy completamente convencido que en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844, de acuerdo con el método judío de computar el tiempo, Cristo vendrá. y llevará a todos sus santos con él, y que entonces recompensará a cada uno según sus obras. Guillermo Miller ha sido llamado apropiadamente el lucero de la mañana del movimiento adventista, porque recomendó y encareció que se predicara el mensaje del primer ángel. Proclamó el evangelio con tal vigor y fervor que nuestra obra fue conocida durante algunos años como millerismo y sus seguidores fueron llamados milleritas. Josué V. Himes, 1805 a 1895. Josué V. Himes es considerado como el segundo más sobresaliente predicador adventista en América del Norte. Nació en Rhode Island y su padre quería que fuera ministro de la iglesia episcopal. Sin embargo, un gran desastre financiero obligó al padre a colocarlo como aprendiz en la casa de un ebanista. Sin embargo, su interés en la iglesia aumentó y a los 22 años llegó a ser pastor de la iglesia cristiana. Himes y Miller se conocieron en New Hampshire en 1839. Josué quedó tan impresionado con los sermones de Miller que lo invitó a hablar en la iglesia que pastoreaba en Boston. Los dos hombres se convirtieron en compañeros en la tarea de predicar la esperanza del adventismo en los Estados Unidos. Después de escuchar a Miller, Himes lo confrontó con la pregunta: ¿cree usted esta doctrina en serio? Miller le respondió: sí. Himes le preguntó de nuevo: ¿qué está haciendo usted para esparcirla en todo el mundo?
Miller le aseguró que estaba haciendo todo lo que podía dentro de sus limitadas posibilidades. Himes no le discutió esto, pero insistió en que el mensaje apenas era conocido en la nación, a lo que Miller replicó: ¿qué puede hacer un viejo campesino como yo? Nunca había hablado antes en público. Estoy solo. Aunque he trabajado mucho y he visto a muchas personas convertidas a Dios y a la verdad, aún así nadie parece haber captado el objetivo y el espíritu de mi misión hasta el punto de serme una ayuda eficaz. Los pastores quieren que yo predique y confirme sus iglesias, pero allí termina todo en la mayoría de los casos. He estado buscando ayuda. Necesito ayuda. Para Josué Himes, que ya había aceptado los puntos de vista de Miller, había solo una cosa que hacer. Él le respondió: me pongo a mí mismo, a mi familia, a la sociedad, mi reputación, todo, en el altar de Dios, para ayudarlo a él con todas mis facultades hasta el fin. Josué V. Himes comenzó a publicar en 1840 en Boston la primera revista del movimiento, a la que tituló Signs of the Times, Señales de los Tiempos. Posteriormente aparecieron otras, entre ellas The Midnight Cry, El clamor de medianoche, editada en Nueva York, que llegó a tener una tirada diaria de 10,000 ejemplares durante sus primeras 4 semanas, para pasar luego a una edición semanal. Las reuniones campestres a las que asistían miles de personas fueron un importante elemento en la propagación del mensaje. Himes tenía un carácter extraordinario, era un líder notable y fue el verdadero promotor y organizador del movimiento millerita. Su contribución al editar la primera revista del movimiento de la Segunda Venida permitió proclamar el mensaje del advenimiento en los Estados Unidos. Su trayectoria después de 1850 no es relevante para los fines de este manual, porque después del chasco no se unió al grupo de los adventistas del séptimo día, aunque quedó esperando el regreso de Cristo durante toda su larga vida. Murió en 1895. Josías Litch. Josías Litch fue uno de los primeros ministros protestantes que aceptó el mensaje del advenimiento y lo predicó. Se convirtió al cristianismo a los 17 años, uniéndose a la Iglesia Metodista, de la cual llegó a ser pastor. Al comenzar en 1838 a leer un libro escrito por Guillermo Miller, le surgieron dudas en cuanto a sus enseñanzas y pensó que en pocos minutos descubriría sus errores. Pero tal como luego confesó, antes de terminar de leerlo me sentí satisfecho porque los argumentos eran tan claros y bíblicos que era imposible rechazar la posición que el señor Miller había logrado establecer. Al principio tuvo una tremenda lucha para hacer lo que sabía que era correcto, pero poco después se unió valientemente a los predicadores del advenimiento. Publicó un folleto de 48 páginas sobre la Segunda Venida y colaboró con Guillermo Miller y Josué Himes predicando en las campañas de evangelización. Colaboró también en el staff editorial de la revista adventista Signs of the Times. Carlos Fitch. Carlos Fitch, pastor de una iglesia congregacionalista de Boston, se convenció también en 1838 de las creencias adventistas mediante la lectura del libro de las conferencias de Guillermo Miller, y aunque vaciló durante 3 años, finalmente se decidió y empezó a predicar el mensaje del advenimiento. Contribuyó de 4 maneras a proclamar el mensaje del advenimiento en los Estados Unidos de Norteamérica. Predicando. Como predicador fue un orador muy popular y su tema central era: prepárate para encontrarte con tu Dios. Entre los pastores adventistas de aquel tiempo, quizás no hubo ninguno que fuese más querido que Carlos Fitch. Era un predicador persuasivo, con una sonrisa que desarmaba. Escribiendo. Como escritor, publicó la revista The Second Advent of Christ, el segundo advenimiento de Cristo, que llegó a tener amplia circulación. Por medio de ella, muchos que no podían asistir a sus reuniones recibieron la verdad. Componiendo himnos. Como autor, su intenso amor por el mensaje adventista se refleja en sus himnos. Dibujando. Impresionado por Habacuc 2:2, se sintió inducido a diseñar los carteles proféticos que fueron de tanta ayuda para dar el mensaje en aquellos tiempos. Los 2 incidentes que siguen revelan la sinceridad y vigor de Fitch en la predicación del mensaje de un Salvador próximo a venir. Cierta vez, cuando pidió que pasaran al frente los pecadores penitentes, un hombre grande y torpe bajó de la galería, tropezó y casi se cayó antes de llegar. La congregación comenzó a reír, pero Fitch exclamó: «No te aflijas, hermano,
Es mejor entrar tropezando al cielo que caminar derecho al infierno. Las risas cesaron enseguida. El 14 de octubre de 1844, volviendo de haber bautizado a un grupo de personas en el lago, se encontró con otros que querían ser bautizados. Al regresar de este segundo bautismo, se encontró con un tercer grupo a los que también bautizó. Como consecuencia del frío, tuvo un resfrío que se convirtió en neumonía, muriendo poco después, solo unos días antes del 22 de octubre, fecha acerca de la cual había predicado tan fervientemente. Jorge Storrs, Sylvester Bliss y S.S. Snow. Jorge Storrs y Sylvester Bliss fueron destacados líderes milleritas. Bliss es recordado por sus memorias acerca de Guillermo Miller y por su asociación con Josué Himes. Formó parte también del staff editorial de Signs of the Times. S.S. Snow, otro líder millerita, fue el primero que estableció que los 2300 años de la profecía de Daniel 8:14 terminaba en el otoño del hemisferio norte del año 1844 en lugar de en la primavera como se creía hasta ese entonces. Embajadores del mensaje del advenimiento en otros países. El movimiento del advenimiento comenzó al mismo tiempo tanto en el continente europeo como en el americano, a medida que hombres de Dios eran inducidos a estudiar las profecías bíblicas. Fue providencial que diferentes cristianos en diversos países estudiaran independientemente los unos de los otros las Escrituras y llegaran al convencimiento de que Jesús vendría pronto. Mencionaremos algunos de los hombres que predicaron el mensaje en Europa y otros continentes. José Wolf. Al mismo tiempo que en los Estados Unidos de Norteamérica, Guillermo Miller estudiaba las profecías y sentía que debía predicar el mensaje del primer ángel, José Wolf lo hacía en Europa. De 1821 a 1845 viajó por África, Siria, Persia, la India, la isla de Santa Elena y los Estados Unidos de Norteamérica, donde en 1837 predicó en Nueva York y en muchas otras ciudades grandes. Considerado como uno de los estudiantes de idiomas y misionero ambulante más notable del mundo, llegó a ser conocido como el misionero universal. Nació en Alemania y era hijo de un rabino judío. A los 11 años dejó la casa de su padre y salió a recorrer el mundo para educarse por sí mismo y escoger su religión y su profesión. Se unió a la Iglesia Católica y fue a estudiar a Roma, pero en aquella iglesia no podían tolerar sus ideas y pronto fue despedido. Hablaba 14 idiomas y visitó a gobernantes de muchos países. Sus viajes por Asia y África implicaron muchos peligros y escapadas milagrosas. Fue golpeado, le hicieron pasar hambre y lo vendieron como esclavo. 3 veces fue condenado a muerte, pero a pesar de todas estas vicisitudes y de muchas enfermedades, anunció a muchas razas el próximo reino del Mesías. Fue un gran predicador del segundo advenimiento y aprovechó cada oportunidad para dar el mensaje del juicio inminente, llamando a hombres y mujeres al arrepentimiento. Juan A. Bengel. Fue un ministro luterano que enseñó en Alemania la verdad de la pronta venida de Jesús a principios del siglo XVIII, antes que aparecieran José Wolf o Guillermo Miller. Creía en la libertad de conciencia y preparó a jóvenes para el ministerio. Falleció en 1752, pero sus escritos sobrevivieron a su muerte y gracias a ellos ejerció una gran influencia en cuanto a la segunda venida de Cristo, no solo en Alemania, sino también en Rusia. Eduardo Irving. Fue un destacado predicador adventista en las Islas Británicas. Poco después de llegar a ser pastor de la Iglesia de Escocia, empezó a estudiar las profecías y prestó especial atención a las señales de la segunda venida. Un clérigo de París que lo escuchó predicar le envió una copia del libro de Lacunza, La venida del Mesías en gloria y majestad. Irving se sintió cautivado por el mensaje de la pronta venida y continuó predicándolo con fervor. Enrique Drummond. Enrique Drummond, banquero inglés y miembro del Parlamento, dedicó su vida al servicio cristiano. Durante varios años ocupó parte de su tiempo para dictar anualmente una serie de 5 conferencias proféticas en las que estudiaban los libros de Daniel y Apocalipsis. A ellas asistían unos 20 ministros de distintas denominaciones religiosas, entre ellos José Wolf. Estas conferencias proféticas añadieron gran interés a la predicación del mensaje del primer ángel, tanto en Inglaterra como en otras partes del mundo. Roberto Winter. Roberto Winter escuchó el mensaje del segundo advenimiento al asistir a unas reuniones campestres durante su visita a los Estados Unidos.
En 1842 regresó a Inglaterra, en donde se dedicó de todo corazón a predicar la inminencia del advenimiento. En sus frecuentes cartas a sus amigos de los Estados Unidos les contaba sus progresos. En una de ellas decía: «Predico en las calles con el diagrama profético sujeto a una vara. Nuestros libros vuelan y están produciendo una gran conmoción en esta enorme ciudad». Dios bendijo sus humildes esfuerzos con el bautismo de varios miles de conversos. Horacio Donat y Jorge Müller. Entre los predicadores del mensaje del advenimiento en Inglaterra se encontraban Horacio Bonar, el bien conocido autor de himnos, y Jorge Müller, director del famoso orfanato de Bristol. Los niños predicadores. Dios usó también a niños para predicar la inminencia de su segunda venida, especialmente en Suecia, que es un país confesional donde solo podían predicar los ministros de la iglesia oficial. Ocurrió, sin embargo, que cuando a principios de 1840 llegó a Suecia el mensaje del advenimiento, los clérigos de la iglesia oficial se negaron a predicarlo. Dios entonces suscitó a niños y jóvenes, algunos de los cuales todavía no sabían leer, para predicar el mensaje de la hora del juicio y las profecías concernientes al regreso de Jesús. Las autoridades hicieron todo lo posible para impedir que los jóvenes siguieran predicando, pero no pudieron. Los acusaron de estar locos y padecer enfermedades físicas, pero todo fue inútil. Arrestaron a muchos y algunos hasta fueron castigados físicamente. Dos de los niños predicadores, Ole Bokist y Erik Walbon, defendieron su fe en la Biblia y finalmente fueron puestos en libertad por orden del rey. Continuaron predicando el advenimiento hasta 1844. Manuel Lacunza. Manuel Lacunza, sacerdote jesuita, llamó la atención a las profecías de Daniel y Apocalipsis. Nació en Chile, pero cuando se decretó la expulsión de los jesuitas de las colonias españolas, se exilió primero en España y después en Italia. No se sentía satisfecho con la interpretación católica de las profecías, de modo que estudió por sí mismo la Biblia. Lacunza fue un extraordinario heraldo del advenimiento dentro de la Iglesia Católica. Sus investigaciones lo llevaron a escribir un libro, al que tituló La venida del Mesías en gloria y majestad. Naturalmente, hubiera sido una imprudencia usar su verdadero nombre como autor del libro, de modo que lo publicó bajo el seudónimo de Juan Josafat ben Ezra, hebreo cristiano. A pesar de su laboriosa duplicación, ya que las copias eran hechas a mano, este libro circuló ampliamente y fue traducido al latín y al italiano, además de la edición en inglés hecha por Irving. De este modo, el libro de Lacunza se dio a conocer en Europa e influyó en los que lo leyeron, despertando en ellos el deseo de investigar más lo concerniente a la segunda venida de Cristo. H. Henspeter. Director del Museo Real de Holanda y uno de los predicadores más capaces del país, se sintió impelido a estudiar el asunto del advenimiento mediante un sueño en el que vio que la venida de Cristo estaba cerca. Lo contó a varios de sus amigos usando algunos textos bíblicos para probar su afirmación. Entre los años 1830 y 1842 escribió varios folletos bajo el título general de Un gran suceso mundial, en los cuales exponía sus ideas. Hasta 1842 ignoraba que hubiese otras personas que creyesen en la pronta venida de Cristo. El conocimiento de las doctrinas que predicaba Guillermo Miller no le llegó sino hasta 12 años después de haber comenzado a publicar esos folletos. Louis Gaussen. El mensaje del primer ángel fue proclamado en Francia y Suiza por Louis Gaussen, natural de Ginebra, Suiza. Se interesó particularmente en estudiar las profecías cuando ya era pastor de una iglesia evangélica. Declaró que las profecías eran la clave de la historia mundial y al estudiar en forma combinada la historia y las profecías, se convenció de que el fin del mundo estaba cerca. ¿Pero cómo podía hacerlo público? Los pastores sostenían en aquel tiempo que no se podían comprender las profecías de Daniel y sabía que no aceptarían su descubrimiento. Finalmente, decidió comenzar con los niños. Su plan tuvo éxito porque las personas mayores acudían a sus conferencias por cientos, algunos incluso desde países extranjeros.